Estás viendo La Noticia Meridiana. Es momento de hacer un repaso por informaciones internacionales y tras conocerse los resultados del balotaje que se realizó este domingo en Ecuador, la candidata por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, dio a conocer diversas irregularidades que se vivieron en este proceso electoral. Esto fue lo que dijo. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo, que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia. Segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia. Y luego, estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Sí, en este contexto, la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, emitió un comunicado donde denuncian las irregularidades durante la jornada electoral en Ecuador. Ante el desarrollo de la segunda vuelta electoral para la presidencia y vicepresidencia de la República del Ecuador, organizada bajo un tendencioso e insólito decreto de estado de excepción con impacto en las provincias de mayor tradición electoral popular, en un ambiente de amedrentamiento general a la ciudadanía y de abierto ventajismo por parte del gobierno de Daniel Noboa, la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, condena categóricamente estas acciones irregulares que apuntan a la concreción de un manifiesto fraude electoral premeditado. La Secretaría Ejecutiva del ALBA TCP destaca el talante democrático del pueblo ecuatoriano en la defensa de su soberanía y democracia y apoya a la demanda de revisión del proceso electoral mediante una investigación rigurosa que incluya la auditoría integral de todos los procedimientos y medidas, así como el correspondiente y transparente reconteo de los votos emitidos. Solo así podrá garantizarse el respeto a la voluntad popular y a la paz en la hermana República del Ecuador. Caracas, 13 de abril de 2025. Asimismo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, emitió un comunicado donde condenó el fraude electoral en Ecuador y expresaron su apoyo a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Comunicado internacional de la CELAC Social frente al fraude electoral y la deriva autoritaria en Ecuador. Desde el colectivo internacional de la CELAC Social y en nuestra calidad de participantes y observadores del proceso electoral en Ecuador, alzamos nuestra voz para denunciar con contundencia el grave atentado contra la voluntad popular cometido durante las recientes elecciones presidenciales. Lo que ha ocurrido en este país no es solo un caso de irregularidades administrativas. Se trata de un montaje sistemático orientado a imponer por la fuerza un proyecto autoritario encabezado por Daniel Noboa, cuyo ascenso al poder carece de legitimidad democrática. Las señales de fraude son múltiples y alarmantes. Alteraciones de última hora en los lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales con fines clientelistas, exclusión deliberada de veedurías internacionales y la inaceptable suspensión del voto de miles de ecuatorianos en el exterior. Estas acciones configuran un patrón claro de manipulación institucional que convierte este proceso en una burla a los principios más elementales de la soberanía popular.
A ello se suma la imposición de un estado de excepción dirigido selectivamente contra territorios históricamente combativos, lo que demuestra que este gobierno no busca respaldo en el pueblo, sino en la represión. Noboa, lejos de gobernar para las mayorías, ha desplegado una estructura de poder sostenidas por aparatos de seguridad privatizados y alianzas con intereses extranjeros que persiguen un modelo de control y miedo. Advertimos que esta operación antidemocrática fue cuidadosamente planificada con meses de preparación, aprovechando la maquinaria estatal para allanar el camino a un régimen de corte autoritario que responde más a las élites económicas y a agendas foráneas que al pueblo ecuatoriano. Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la organización de la resistencia activa y la movilización popular en las calles, en los barrios, en las comunidades y en cada rincón de lucha, donde debe sostenerse la defensa de la democracia. La solidaridad de los pueblos de nuestra América y del mundo es hoy más necesaria que nunca. Con el autoritarismo no se tranza, se confronta. Con los pueblos siempre. La CELAC social se mantiene en pie de lucha del lado de la dignidad, la democracia y la soberanía de los pueblos. Por su parte, la Internacional Antifascista por un Nuevo Mundo acompaña a la denuncia de la candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, con el siguiente comunicado. Vamos a escucharlo. Desde la Internacional Antifascista denunciamos con absoluta firmeza el fraude de origen y las maniobras autoritarias y fascistas que han marcado las elecciones presidenciales en Ecuador, perpetradas por Daniel Noboa. Este fraude electoral no es un simple acto de corrupción, sino la imposición violenta de un régimen neofascista que ha sido diseñado desde el extranjero con métodos propios de las dictaduras más oscuras del siglo XX. Noboa ha utilizado el aparato estatal para suprimir derechos, silenciar opositores y fabricar una victoria ilegítima. Todo mientras despliega una estrategia con el apoyo de mercenarios y grupos de represión privatizada que busca gobernar mediante el miedo, la manipulación institucional y la fuerza bruta. Las irregularidades documentadas, cambios sospechosos de recintos electorales, uso clientelar de fondos públicos, bloqueo a veedores internacionales y la suspensión arbitraria del voto en el exterior confirman que este gobierno nace de un asalto a la voluntad popular. Peor aún, el estado de excepción selectivo decretado por este gobierno fallido e impopular en provincias históricamente rebeldes demuestra que su única legitimidad busca lograrla desde la represión, no a través de las urnas. Denunciamos que Noboa y sus operadores han preparado este fraude con meses de anticipación, utilizando recursos del Estado, cooptando instituciones y coordinándose con mercenarios extranjeros para sembrar el caos y justificar una escalada autoritaria. Este no es un gobierno legítimo, sino una ocupación encubierta al servicio de élites corruptas y poderes extranjeros. Frente a esta emergencia, llamamos al pueblo ecuatoriano a la resistencia activa y organizada. La lucha continúa y debe intensificarse en las calles, en las comunidades y en todos los espacios donde se defienda la democracia. Ni un paso atrás. Con el fascismo no se negocia, se le derrota. La historia juzgará a los traidores. Internacional Antifascista, 13 de abril de 2025. En esta misma línea, la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo se pronunció en las redes sociales con el siguiente mensaje, lo tienen allí en pantalla. Como Foro de Sao Paulo respaldamos a Luisa González contra un fraude electoral grotesco, actas sin firmas, ninguna encuesta anterior previó una diferencia tan grande, estado de excepción en zonas pro Luisa, no ampliar su votación en la primera vuelta a pesar de ampliar su coalición.
Igualmente, las denuncias de irregularidades durante la segunda vuelta electoral de Ecuador no solo se generaron en el país, sino también en otras naciones donde hubo dificultad para ejercer el voto. En Venezuela, la comunidad del país meridional que asistió al consulado no pudo ejercer su derecho al voto. Escuchemos. Nos sentimos muy frustrados con el gobierno de Noboa, que nos han violentado nuestro derecho a poder elegir presidentes o presidentas aquí en el consulado y en Don Bosco. Y bueno, también hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las autoridades, que aquí hay más de 10.000 ecuatorianos que nos han respetado nuestro derecho a poder elegir. Y así que ya basta, señor Noboa. Las acciones que son pertinentes en este momento, bueno, mantenernos firmes aquí con el propósito de velar por los derechos de nuestros compatriotas y que estas papeletas que están aquí sean destruidas en presencia de todos los ecuatorianos y con una presencia sobre todo a nivel de un notario público, ¿no? Vamos a estar aquí presentes también el día lunes, vamos a estar presentes el día martes y el tiempo que sea necesario para que nosotros velemos por esta integridad. Ya basta de este atropello. Y el Frente Guazú, organización que agrupa a los diversos partidos de izquierda de Paraguay, emitió un comunicado donde denunciaron el ataque a la soberanía de Ecuador, así como el atropello a la voluntad democrática del pueblo. Grotesco atropello a la voluntad popular en Ecuador. Una vez más, la derecha latinoamericana, echando mano de todos los recursos antidemocráticos, arremete contra la voluntad soberana de nuestros pueblos. En esta ocasión, el blanco de esta arremetida es hermano pueblo ecuatoriano, tras decretar el estado de excepción en aquellas provincias donde la derrota electoral era inminente. El gobierno ecuatoriano, bajo el control de una oligarquía voraz, ha ejecutado un escandaloso y burdo fraude electoral en la segunda vuelta celebrada el día de ayer. El acaudalado empresario Daniel Noboa, representante de los intereses de los grupos económicos que históricamente han oprimido al pueblo ecuatoriano, ha hecho uso del control del Estado, incluyendo el órgano electoral, para torcer la voluntad popular y evitar el avance de las fuerzas progresistas en el pueblo ecuatoriano, que vivió un proceso de verdadera transformación y dignificación durante el gobierno de Rafael Correa a través del proyecto de la Revolución Ciudadana. Depositó su esperanza en la compañera Luisa González para retomar esa senda de justicia, soberanía y equidad. Desde el Frente Guazú de Paraguay expresamos nuestra más firme solidaridad con el pueblo ecuatoriano y denunciamos ante la comunidad internacional este grave atropello a su voluntad democrática. Asunción, 14 de abril de 2025, Frente Guazú. Con la publicación hecha en su cuenta oficial en la red social X, el periodista español y catedrático Ignacio Ramonet, quien cuestionó la postura de Gabriel Boric apoyando la reelección de Daniel Noboa. Allí lo tiene. Curioso, no exigió las actas. Presidente Boric reconoce triunfo de Daniel Noboa en Ecuador y lo felicita por su reelección. Bien, para poner en contexto, ampliar el análisis sobre este tema, vamos a establecer un contacto telefónico con el doctor Ángel Tortolero, analista internacional, que abordará un poco más este tema. Buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por permitirme comunicarme con esta gran y extensa audiencia de BTV. Sí, Ángel, hemos hecho un recorrido por la serie de irregularidades que se vivieron en el balotaje que se vivió este domingo en Ecuador. La candidata de la Revolución Ciudadana, este movimiento, ha denunciado toda esta crisis, este fraude sistemático que se vive en esta nación. Para que nos comente, nos amplíe tu análisis. Bueno, rápidamente, la derecha y la ultraderecha, o sea, el fascismo continental, en el cual estamos inmersos con presencia en algunos países en concreto, uno de ellos el Ecuador, no puede esperarse menos sino esta brutalidad que va en contra de todos los principios más elementales
de la sostenibilidad democrática y del manejo democrático. Unas elecciones que desde el primer momento que la candidatura de la compañera Luisa fue cogiendo fuerza, fue sumando voluntades, sumando partidos que inclusive en algún momento adversaron a la revolución a la revolución ciudadana, y logró este gran conglomerado, y que sabía de antemano que tenía el triunfo asegurado en la segunda vuelta, no le quedaba otra al fascismo sino actuar como ellos acostumbran a actuar. Un estado de excepción, impedimento al voto en los sectores mayoritarios de la revolución ciudadana, bueno, y demás tropelías que han cometido y acecho y maltrato, y vamos a decir, más allá de la amenaza, inclusive hay informaciones por las redes rodando de hostigamiento a líderes fundamentales, líderes de base, líderes del poder popular en Ecuador, quienes fueron impedidos de ejercer su voto. Y ya desde tempranas horas se sabía que las cuentas daban que Luisa ganaba con amplia mayoría, y en la tarde sin ton ni son sacaron unos resultados donde dan ganador a un individuo que a todas luces no es de la predilección de la mayoría de las y los ecuatorianos. Bien, Ángel, Luisa ha exigido la apertura de las urnas, el conteo voto a voto. Igualmente, el movimiento Revolución Ciudadana ha denunciado diversas irregularidades, entre ellas reducción selectiva de votos, manipulación de actas, restricciones ilegales, interrupciones técnicas, entre ellas apagones inesperados, intimidación militar. Y también se ha podido conocer, y se conoció así, de hecho, que votantes ecuatorianos no pudieron ejercer su derecho al sufragio en otras naciones. Así fue, efectivamente, el día de ayer fue un momento de horror, porque inclusive usando fuerzas mercenarias, tanto en lo comunicacional, pero fuerzas extranjeras mercenarias, las cuales le pagan para hacer ese tipo de trabajo, en lo comunicacional y en lo taxativo, o sea, atacando a la gente, impidiendo la entrada, en muchos casos, de gente del pueblo, que siempre es pueblo, y que eligió a Luisa como su líder fundamental para este proceso de reconstrucción del Ecuador. Sí, tenemos una condena, podemos decir, mundial, de los países cuya dignidad exhibimos, y cuento Venezuela en uno de ellos, exhibimos y defendemos por aquellas normas de seguir defendiendo la autodeterminación de los pueblos, el derecho de las mayorías, o sea, el ejercicio de la democracia tal y cual está expresado en los textos más clásicos. Vemos allí cómo actúa el fascismo, cómo actúa la derecha, la ultraderecha, y cómo actúa este tipo de individuo que tiene esas características de ser fascista y de ultraderecha, pero además muy arrastrado a los designios del imperio norteamericano, un imperio en decadencia que sigue mandatando con órdenes y con hostigamiento a los pueblos para cambiar situaciones políticas y apoderarse pues de los territorios. Es más allá de estas elecciones, más allá de la elección de Luisa, está en juego ahora la República del Ecuador y las propiedades, los bienes, sus minerales, sus recursos, porque ya en tiempos pasados, no muy lejanos, a Rafael Correa le tocó sacar la base de Malta, intentar limpiar el Ecuador de intervencionismo extranjero. Ahora Noboa le abre las puertas y le pone el Ecuador al servicio de los Estados Unidos, de la Unión Europea, del Reino Unido, enemigos de la humanidad, tal cual como lo hemos dicho en otras oportunidades. Evidencias claras, precisas de lo que fue este fraude sistemático electoral que se vivió en este balotaje en Ecuador. Además, un país que está inmerso también en un ambiente violento, no se garantiza la seguridad a sus ciudadanos. ¿Qué se espera ahora para el pueblo de Ecuador? Y también en el punto de vista en el ambiente internacional de la región. Bueno, veremos a ver cuáles son los gobiernos que asumen con valentía el defender la democracia como tal, independientemente del color político que tenga. Son unas elecciones donde está un marcado fraude, donde hay evidencia tangible de una manipulación del voto por la vía violenta. O sea que vamos a esperar ahora qué va a decir los países vecinos, Colombia, Brasil, Ecuador. Ya Venezuela dijo lo suyo, ya la CELAC expresó una posición clara.
Me imagino que en este momento estarán reuniéndose presidentes, dignatarios de los países, buscando cuál es la respuesta que hay que darle, y el petitorio mundial, pero te puedo decir que el petitorio internacional en contra de estas elecciones es que se revise hasta la última prueba del triunfo de Noboa, porque es un triunfo que está turbio en cuanto a su legitimidad, ya que la matemática electoral no falla. Todos los análisis de opinión habían apuntado al triunfo de la compañera Luisa, y más allá de eso, hoy 14, el pueblo ecuatoriano no manifiesta alegría, sino tristeza y preocupación. Entonces eso debe llamar la atención de todos los sectores progresistas, democráticos, de cualquier color, de cualquier vía, para hacer un reclamo en conjunto y pedir una solución pacífica de esto que va a significar un gran conflicto. Ecuador no está en su mejor momento. El elevado índice de delincuencia que se presenta en Ecuador es producto de un gobierno que no goza de legitimidad ni tiene control interno sobre el Ecuador. O sea, que no tiene la legitimidad que los gobiernos asumen, que es la aceptación de un pueblo que confía en su gobierno para establecer caminos y rutas para salir de las crisis provocadas por este hecatombe que hay en el mundo, que es el cambio de visión, el cambio de paradigma. Ya los pueblos de América Latina no son borregos, ni se pueden dominar por la vía de la fuerza. Ese pueblo, cuidado, los pueblos se ponen bravos, y como decimos en nuestro himno, gloria al bravo pueblo. Tenemos que Ecuador, la cosa vaya en paz y haya sensatez, se hagan las revisiones que tengan que hacerse, pero visto el comportamiento del presidente Noboa, lo más seguro es que tengamos un clima de conflicto que pudiera escalar a mayores dificultades para el pueblo ecuatoriano. Sí, Ángel, también el movimiento Revolución Ciudadana exigía a la prensa en Ecuador el manejo oportuno, veraz, de la información, ¿no? De cómo se ha manejado este balotaje en la nación, pero también hay que conocer qué va a pasar, qué se puede decir en el análisis en el aspecto electoral, en este recuento que pide Luisa González. En este recuento indudablemente va a salir la verdad, y la verdad es que mayoritariamente el pueblo ecuatoriano votó por Luisa González. Si lo hicieran apegado a la pulcritud que este acto demanda. Si no, lo que le queda a Noboa es declararse dictador y ya, o simplemente asumir el poder por asumirlo con el apoyo de los sectores privilegiados del Ecuador. Pero te repito, los pueblos no son fáciles de acallar cuando están dolidos, cuando están heridos y cuando están defraudados. Ese es un pueblo que es aguerrido, ese es un pueblo que, como todos los pueblos latinoamericanos y bolivarianos, en el caso específico del Ecuador, va a salir a la calle y va a reclamar su justo derecho, que va mucho más allá de la persona de Luisa González como mujer combativa y luchadora. Va por la defensa legítima de su derecho a escoger su mandatario y el destino que la patria quiera. La democracia es el imperio de las mayorías. No puede ser que una minoría recalcitrante, engreída y fascista asuma el poder por la fuerza y los demás países del mundo y el mundo haga silencio frente a esta aberración. Porque lo que hoy le hacen al pueblo del Ecuador pueden hacérselo a cualquier otro pueblo en nombre de una legitimidad que no es tal, sino que se soporta sobre la base del hostigamiento y la violencia en contra de la voluntad popular. Sí, Ángel, también hablábamos, de hecho lo colocamos en pantalla, diferentes comunicados por parte de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, también el ALBA-TCP, la comunidad internacional antifascista, se pronunciaron ante estas diversas irregularidades. Pero hay que dar un paso más allá. ¿Qué puede hacer la región, la comunidad internacional en nuestra región por el Ecuador? Inmediatamente acudir a los organismos multilaterales que tenemos en primera instancia para seguir por la línea de la legalidad. La CELAC dio un buen paso, falta ver qué dice CARICOM, qué dice la ONU, qué dice la misma OEA, la prestigiada OEA. O sea, hay que recoger las vocerías de protesta, de indignación, y convertirlas en hechos jurídicos, en hechos políticamente viables, buscando siempre la senda de la paz, no de la guerra, para evitar
un daño mayor al pueblo del Ecuador. ¿Está en riesgo la democracia en Ecuador? Sí. ¿Está en riesgo la estabilidad, la tranquilidad social, la paz social que demanda toda democracia? También está en riesgo. O sea, estamos frente a un hecho que puede traer como consecuencia, o que trae como consecuencia, indignación de los sectores a los cuales le fue arrebatado el derecho a la elección, el derecho a tener voz en un país que está convulsionado por los cuatro costados, un país que está atravesando una crisis económica estructural y una crisis social bestial, y que tenía como esperanza, o tiene como esperanza, una mujer valiente, noble como Luisa, que es una mujer que representa a la mujer ecuatoriana, fuerte, comprometida, y que y tiene suscrito un plan, un proyecto, un accionar histórico que es la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué podemos hacer todos y todas a nivel latinoamericano, para no hablar más allá, latino-caribeño? Elevar nuestra voz de protesta y nuestras acciones en función de ir al conteo de votos y a la reposición. Una vez contados los votos, verificar la verdad, y la verdad está allí. La verdad es que Luisa ganó las elecciones y Noboa se las robó. Sí, agradecemos entonces a Ángel Tortolero, analista internacional, como siempre, Ángel, oportuno, tus comentarios y tu análisis en el ambiente internacional, en este caso acerca de lo que se vivió, esta serie de irregularidades, un fraude sistemático electoral en el Ecuador este domingo 13 de abril, un golpe sin duda a la democracia del pueblo ecuatoriano. Es lo que se vive en el ambiente internacional en el Ecuador. Nosotros a esta hora, 1:33 de la tarde, vamos a establecer una pausa, ya regresamos. Ya regresa la noticia meridiana.